Era el capítulo 13 de Hechos, desde el versículo 1 en adelante. Y la idea es que podamos ir aprendiendo como iglesia la forma y la manera en que debemos conducirnos. Por supuesto que no todo lo que sucedió en el libro de los Hechos era estricta y correctamente, no. Pero hay muchas cosas que Dios puede enseñarnos y ayudarnos a ver por medio de este capítulo 13 y a través de todo el libro de los Hechos. Amén. Dice la palabra del Señor: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con él procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Entonces hoy vamos a hablar, amados hermanos, sobre una iglesia misionera. La iglesia que Dios instituyó, la iglesia que Dios estableció, tenía una finalidad. La finalidad era proclamar el evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación, pero la idea no era que la iglesia se quedara solamente en Jerusalén. Él dijo: ustedes me serán testigos, ¿verdad? Me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El propósito del Señor era que a través de esos 12 apóstoles el evangelio se extendiera alrededor del mundo. Y eso incluía tanto a judíos como no judíos. Y de hecho, hasta el día de hoy, la gran comisión o la gran encomienda, lo que algunos llaman la gran omisión, porque no se está haciendo, pero la gran encomienda es que otros también conozcan a Cristo. Pero ¿cómo conocerán a Cristo, dice la Biblia, si no hay quien les predique? Esa es la realidad. La gente no puede conocer a Cristo si alguien no les predica el evangelio, si no les proclama el evangelio. Y es una tarea que lo involucra a usted y me involucra a mí. Amén. Como iglesia estamos llamados a hacer la obra misionera. A veces hablamos y decimos cosas como, por ejemplo, esa es una iglesia con enfoque misionero. Como que si es que el resto no tenemos la tarea o la responsabilidad de ser misioneros. Ciertamente, cada iglesia tiene un alcance, un impacto. No todas las iglesias están en la misma capacidad, por así decirlo. Puede ser por el tamaño, puede ser por los años, por la experiencia, puede ser incluso también financieramente, económicamente, pero eso no es una excusa para que nosotros nos desliguemos de la responsabilidad misionera. Tenemos una responsabilidad con el Señor. Hay un misionero local, hay un misionero, nacional, hay un misionero internacional. Todos no estaban llamados a hacer lo mismo, pero sí tenemos la misma responsabilidad: proclamar y anunciar el evangelio. Y me llama mucho la atención porque la Biblia dice que no fue algo que se hizo por deseo propio o voluntario de los que estaban en la iglesia, sino que el Señor es el que llamó a cada uno en particular para entonces enviarlos a la labor misionera. Y una de las cosas más importantes que como iglesia debemos comprender es el propósito por el cual Dios nos estableció en este mundo. Dios nos puso aquí en la tierra con el propósito de proclamar el evangelio, pero ese propósito y ese enfoque a veces se pierde.
Se pierde porque comenzamos a ver las cosas no desde la perspectiva de Dios, sino desde la perspectiva humana. Y comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, como nos gusta, como queremos, e ignoramos por completo la tarea que nos fue asignada. No estamos aquí para las competencias, mis queridos hermanos, para las comparaciones. No estamos aquí para parecernos a X o Y o tal iglesia, no. Estamos aquí con una tarea, no para competencia. No estamos para eso. La iglesia tiene responsabilidades con el Señor. Diga conmigo, tenemos una responsabilidad con el Señor. No estamos aquí solo para construir edificios, aunque el edificio es importante. El enfoque principal no es solamente edificar un edificio y luego que lo hacemos, entonces le comenzamos a hacer todos los detalles y después de los detalles tumbamos y volvemos a armar y volvemos a construir y así se nos va la vida solamente para luego jactarnos, como decía el canto, ¿verdad? Lo que hemos logrado, lo que hemos hecho. Pero saben, cuando los discípulos miraban el templo de Salomón, Jesús les dijo, no quedará piedra sobre ese templo, aunque ellos estaban admirados por el templo, lo cual indica que la importancia aquí no es el enfoque, no debe estar solamente en construir el edificio, en hacer de nosotros un nombre y que la iglesia sea la más extraordinaria de la ciudad y estar de repente alardeando de eso. No se trata de eso. Vuelvo y repito, no está mal el edificio, no está mal la construcción, no está mal que levantemos un templo. ¿Quién no quiere un templo agradable? Claro que sí, pero el enfoque no debe estar solamente en la construcción, no debe estar solamente en levantar la edificación, no. Recuerde que la iglesia somos nosotros, amén. La Biblia dice que Dios no habita en templo hecho de mano de hombre. ¿Dónde habita el Señor ahora por medio de su Espíritu Santo? En nuestras vidas, mis amados hermanos. Usted es el templo que debe estar limpio, puro, bello y hermoso. Lo otro es el edificio. Por supuesto que necesitamos un edificio, lo queremos. Nosotros mismos estamos buscando un local, porque queremos un lugar donde podamos acondicionarlo de acuerdo a la necesidad de la congregación. Pero no podemos enfocarnos nada más en eso e ignorar lo más importante o la petición del Señor. En este caso, la proclamación del Evangelio. Amén. Entonces no estamos aquí solamente para eso, para enfocarnos solamente en construir edificio o para enfocarse en sí misma, sino para anunciar la verdad del Evangelio a toda criatura y en todos los lugares posibles. Esa es la razón de ser por la cual la iglesia debe estar en este mundo, para proclamar y anunciar. Lamentamos también, mis amados hermanos, o es triste, que el enfoque original se haya perdido. Ese no era el enfoque de la iglesia del primer siglo. Ellos estaban enfocados en otra cosa, pero ese enfoque original se ha perdido y lo lamentamos, que hayamos dejado de hacer lo que verdaderamente deberíamos hacer, que es predicar a Cristo. En vez de solo crear imperios económicos, mis amados hermanos. Porque muchas veces se han enfocado solamente en levantar imperios y en cosas efímeras y banales. Esa es la realidad lamentable de la iglesia, que se ha enfocado solamente en levantar un imperio en cosas efímeras y banales, y deberíamos volcarnos plenamente a lo que realmente Dios nos encomendó hacer, que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Amén. Esa es la responsabilidad. Predicar su palabra, ir por todo el mundo y proclamar ese Evangelio de buenas nuevas. Toda nuestra fuerza y recurso deben ser utilizados para la causa más noble que pueda existir sobre este mundo, y es que las almas, que las personas se salven mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es realmente lo que debemos nosotros anhelar como iglesia. Que otras personas también puedan conocer a Cristo y puedan experimentar la salvación y disfrutar de lo que usted y yo ahora disfrutamos. Ahora, con mucha pena y vergüenza, pues toca a veces reconocerlo y decirlo. Demasiados recursos son mal utilizados. Porque la razón por la cual a veces no hacemos la tarea que se nos ha encomendado no es realmente porque no existan recursos. Es porque los recursos están siendo mal utilizados. Y podemos decir un montón de cosas, justificar un montón de cosas, pero la realidad de las cosas es que los recursos no se están utilizando para lo que deberían ser utilizados. Desde el orden de prioridades espirituales, muchas veces se le da más valor a las cosas efímeras de la vida que a las de trascendencia eterna.
¿Cuánta necesidad de levantar un templo no hay? ¿Cuántas posibilidades, sobre todo en lugares donde el terreno es más económico, más barato, donde hay misioneros que como iglesia pudiéramos apoyar y no lo hacemos? Y nos justificamos en un montón de situaciones, de cosas, de circunstancias, y tal vez esa justificación entre nosotros tenga validez. Pero Dios, que conoce todas las cosas y que ve todas las cosas y que conoce las intenciones de los corazones, sabe que la razón por la cual muchas veces no apoyamos y no participamos en la obra misionera no se debe a que no podemos, simplemente no queremos. Y las razones pueden ser variadas: egoísmo, apatía, falta de entendimiento espiritual de la encomienda que se nos ha dado, y otras es porque estamos concentrados solamente en la apariencia externa de nuestra iglesia, en la imagen de nuestra iglesia, en la imagen de nuestro edificio, e ignorando por completo la responsabilidad espiritual. Entonces esa es la realidad. Estamos más enfocados en las cosas efímeras y terrenales, más enfocados en eso que en las cosas de trascendencia eterna. Toda iglesia debe enfocarse en la obra misionera, mi amado hermano. No es que la iglesia misionera está allá y aquí no. Toda iglesia debe enfocarse en la obra misionera y asumir su responsabilidad de acuerdo a su capacidad. Dios no va a exigirnos nada que no podamos hacer, pero de acuerdo a nuestra posibilidad y capacidad debemos involucrarnos y participar y asumirlo con responsabilidad. Debemos ayudar y contribuir y apoyar las misiones. Tal vez yo no puedo patrocinar o ayudar o sustentar a un misionero porque no tenemos la capacidad económica, quizás por el momento, pero nos podemos unir con otros hermanos, con otra iglesia, para apoyar a esa persona. Y a veces, mi amado hermano, no se trata tanto de la cantidad, sino de la voluntad. Primero, empezando por el hecho de que como iglesia debemos orar por los misioneros. Ahora que yo estoy acá, de este lado, aunque vine a iniciar una obra ya como pastor, porque vengo con una responsabilidad delegada, uno entiende todo lo que brega y lo que implica estar en otro lugar, en otro país, y todas las situaciones y necesidades que se dan en ese lugar, y cómo hace falta realmente el apoyo misionero. Pero a la misma vez también Dios nos permite ver cosas y nos enseña cosas con una finalidad, no para la excusa o la queja, ni para hacernos la víctima, sino para entender que debemos también ser parte de ese grupo de hombres y mujeres que contribuyen a que la obra de Dios avance. Todos no podemos ir a África, todos no podemos ir a otras partes del mundo a predicar, todos no podemos ir quizás a Santander, no podemos ir quizás a otra provincia de aquí de Colombia, pero podemos apoyar a los que sí van, y de esa manera también estamos participando. Y eso es lo que Dios quiere, mis amados hermanos, que como iglesia nosotros entendamos que debemos enfocarnos y asumir responsabilidad, ayudar y contribuir y apoyar a las misiones. ¿Cuánto lo están haciendo? Bueno, gloria a Dios. ¿Cuánto no lo estamos haciendo, pero debemos comenzar a hacerlo? Gloria a Dios también. ¿Por qué debemos hacer esto? Porque esto es voluntad de Dios, mi amado hermano. No es si queremos nosotros hacerlo, no. Esto forma parte de la voluntad de Dios y forma parte del plan de Dios para la iglesia. Era el plan de Dios. Nosotros, dice la Biblia, que somos la luz del mundo y debemos alumbrar a otros con la verdad del Evangelio. Debemos ser testigos hasta lo último de la tierra. Es lo que enseña la palabra. Un misionero, mis queridos hermanos, es una persona encargada de llevar el Evangelio a lugares donde nunca antes se ha escuchado la palabra de Dios. Ese es un misionero. Eso fue lo que hizo Pablo, lo que hizo Bernabé, ir a un territorio donde el Evangelio no había sido predicado y comenzar a anunciarlo. Eso es un misionero. Es un enviado por voluntad divina, por la encomienda de proclamar el Evangelio. Es un enviado. Eso es lo que es, un enviado por voluntad divina, ¿a qué? A proclamar el Evangelio. Así de importante, mis queridos hermanos, es para Dios que la gente escuche la verdad. La gente no se salva solamente porque algunos se imaginan que la gente se va a salvar, no, porque no, la gente se salva es oyendo el Evangelio. Pablo decía, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y preguntaba,
¿Y cómo creerán? ¿Cómo puede alguien creer en Cristo si nadie le habla de Cristo? Tiene que haber alguien que le proclame el Evangelio. Por eso hay gente en la selva, por eso hay gente en la Amazonía, por eso hay gente metido con las tribus, aprendiendo el idioma, porque ellos entienden que no puede haber salvación fuera de Cristo. La Biblia dice, en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Es solamente a través de Cristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, es una responsabilidad seria. Y necesitamos entenderlo. Entonces, una persona enviada por el Señor. ¿Para qué? Para que otros escuchen la verdad, que oigan el Evangelio, porque es lo único que puede librarlo de la condenación eterna. Entonces, tan importante es para Dios que ha establecido a hombres y a mujeres específicamente para esa tarea. El propósito del misionero es abrir los ojos de los ciegos. Esa es la realidad. El propósito es abrir los ojos de los ciegos mediante la verdad y señalar el camino que lleva al cielo, porque todos los caminos no llevan al cielo. Hay un solo camino que lleva al cielo y ese camino es Cristo. Las misiones están dentro del plan de Dios para la evangelización. Forma parte del plan de Dios. Usted quizás dirá, pero pastor, a estas alturas de la vida, ¿quién no ha escuchado el Evangelio? Muchísima gente, mis amados hermanos. No todos tienen la oportunidad o el tupé de decir, no voy a la iglesia. O, no, yo estoy cansado ya de oír el... No hay acceso a la palabra de Dios en muchos lugares. Y no hay tampoco la libertad de culto, ni la libertad religiosa, ni las oportunidades de las que usted y yo gozamos. No. A estas alturas hay mucha gente que todavía no ha escuchado el Evangelio. Esa es la verdad. Existen muchísimos lugares sobre este mundo donde la gente no ha escuchado el Evangelio. También existen personas que son solamente religiosas, pero que necesitan el Evangelio. Esa es la otra realidad. Y cuando me refiero a personas que son solamente religiosas, no me refiero solamente a otros grupos. Incluso dentro de la misma iglesia evangélica hay gente que es religiosa, mas no ha nacido de nuevo. Y no va a poder ser salvo a menos que tenga un encuentro personal con Cristo. Y no va a poder ser salvo a menos que conozca la verdad. El ejemplo más grande son los judíos. Tenían la verdad, pero no conocían la verdad. Tenían la palabra del Señor, pero no entendían la palabra del Señor. Y en este momento hay miles de personas que están metidos, involucrados en alguna religión o en alguna iglesia, sea la que sea, que tiene la palabra, pero no la entiende. Y necesitan entender y comprender el Evangelio. Entonces necesitamos misioneros, ¿dónde? Algunas veces pensamos que los misioneros deben ir a otras partes del mundo, como que si aquí todo está resuelto. No, necesitamos misioneros aquí mismo. Locales, nacionales, necesitamos misioneros. Dentro y fuera del territorio. Aunque al ritmo que vamos en el día de hoy, vamos a necesitar reevangelizar a los cristianos. O sea, en vez de nosotros ir avanzando y tener que ayudar a los que no conocen a Cristo, ahora hay que reevangelizar a los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos conocen la moda, tienen el lenguaje, conocen al Padre, hablan de Dios, pero no entienden nada. Y son cristianos que lamentablemente no tienen un fundamento, no tienen una doctrina, no tienen nada de donde sostenerse. Ellos son solamente cristianos emocionales. Son simplemente personas que quizás lo que esté en el momento es en la ola, eso lo surfeo y punto. Pero no hay realmente un entendimiento, un nuevo nacimiento, y por esa razón estamos nosotros aquí también. No es que no hayan iglesias hay muchas, en demasía diría yo. El problema es que lo que estamos escuchando no es la palabra de Dios. Tenemos una persona que no abre la Biblia, que no lee un versículo, que no lee un capítulo. Y si lo hace, lee un solo versículo. Y entonces habla de cualquier cosa menos de lo que el versículo dice. Y puede que lo que diga tenga sentido, sea real y es verdad. Y quizás nos ayude emocionalmente, pero no nos ayuda espiritualmente. El problema más grande que nosotros tenemos como seres humanos y como sociedad no se debe solamente a lo económico, no se debe solamente a lo cultural, se debe a lo espiritual. Y lo único que puede cambiar y transformar nuestra vida
es la palabra de Dios. No importa cuán chévere sea el discurso, o la conferencia, o como lo queramos llamar, o la enseñanza, o la prédica, si no habla de lo espiritual y no habla sobre lo que la palabra de Dios dice y no me explica lo que Dios está tratando de decir por medio de su palabra, entonces yo seguiré siendo la misma persona. Quizás hoy salgo con la motivación más alta, quizás tengo una estima de mí muy alta y salgo con ganas de comerme el mundo, pero eso no es lo que realmente como cristiano yo necesito. Yo necesito la palabra de Dios, porque Jesús dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero estamos reemplazando la palabra. Entonces toca reevangelizar la iglesia. Comenzar de cero, de lo básico, de lo fundamental, que se da por tácito y entendido que las personas lo saben y lo entienden. Pero hay gente que no sabe ni siquiera a dónde va si muriera ahora mismo. Hay gente que no sabe que la salvación es por gracia, por medio de la fe, a través de Cristo, y que es por gracia y no por obra. Y hay gente que se está desgastando, haciendo un montón de cosas, pensando que eso le añade o le quita a su salvación. Hay gente que sencillamente cree que la gente se salva por ser buena. Y dice: no, pero venga acá, yo creo que él es una buena persona. ¿Cómo así, pastor? No creo que vaya al infierno. No, ese ha sido un man muy bueno. Nadie se salva por ser bueno. Jesús dijo: no hay justo ni aún uno. ¿Por qué me llaman bueno? Bueno solamente Dios. Pero hay gente que quiere ser más buena que Dios dentro de la iglesia. Y esa gente que quiere ser más buena que Dios dentro de la iglesia es la que no entiende que hay que predicar y hay que hablar del evangelio. Es la que no quiere que se hable de infierno, es la que no quiere que se hable de cruz, es la que no quiere que se hable de sangre, es la que no quiere que se enseñe y se diga las cosas como son, porque entonces eso ofende a la gente y no vuelven. Ahora, no me imagino a Jesús parado frente a los fariseos, parado frente a aquellas multitudes perdidas, diciéndole: sigan así, que lo importante es lo que está en su corazón. Ahora, ¿qué dice la Biblia que hay en nuestro corazón? Y perverso, no solamente engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿De dónde salen los pleitos, las guerras, las envidias, las lascivias? De nuestro corazón. Y si yo le digo a la gente que lo importante es lo que está dentro de su corazón, debo explicarle que dentro de su corazón no hay nada bueno, aunque él crea que sí. Pero el corazón del hombre siempre es de continuo al mal, dice la Biblia. Por eso dice la Biblia que Dios dijo: me arrepiento de haber creado al hombre. Y ahí aparece Dios con el arca y con Noé. Entonces necesitamos misioneros, mis amados hermanos. De manera que la obra misionera hoy más que nunca sigue siendo necesaria. Sigue siendo necesaria, mis queridos hermanos. Entonces, en primer lugar, pudiéramos decir en esta mañana, los hombres que han de ser utilizados en la obra del Señor deben ser llamados por Dios. Tenemos gente que no es llamada por Dios trabajando dentro de la obra de Dios y haciendo daño, enseñando cosas que no son, enseñando perversiones, destruyendo familia, dañando el testimonio de la iglesia, porque no fueron llamados por el Señor. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. Los apóstoles y también los hermanos que estaban en la iglesia entendían que es Dios quien escoge y quien llama para el ministerio. Nadie puede ponerse y decir: yo me pongo. No. La pregunta que todos debemos hacer no es: ¿Dios me ha llamado a eso? Pero ¿cómo sabemos que Dios nos llamó? Dicen algunos. O sea, que Dios va a bajar del cielo a decirme: bueno, aquí dice que había un ayuno y había una oración y dijo muy claramente el Espíritu Santo. Sí, pero eso fue antes. Pues ahora Dios sigue llamando. Pero también hay algo: Dios llama a una persona y la iglesia confirma el llamado que tiene dicha persona. No puede alguien decir que Dios lo llamó a pastorear cuando nadie quiere ser pastoreado por él. No puede decir alguien que Dios lo llamó a la enseñanza y cada vez que enseña o habla confunde a la gente. Hay cosas que son muy evidentes. Y los hermanos en la iglesia lo sabían. Jesús dijo: a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Esto no es algo nuevo, mis amados hermanos. Parece que a través de la historia los obreros siempre son pocos. ¿Por qué? Hay gente que quiere trabajar, pero quiere hacerlo a su manera y a su forma. Hay mucha gente que quiere y dice: yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello, pero bajo estos términos y bajo estas condiciones.
Pero cuando la Biblia dice, la verdad la mies es mucha, se refiere a la necesidad espiritual que hay dentro del pueblo de Dios, y los obreros son pocos, porque los obreros que Dios necesita no son aquellos que creen que saben hacerlo todo y que todo lo saben, sino aquellos que están dispuestos a someterse y a sujetarse a su voluntad. Entonces, los obreros son pocos. Y dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué? Mandar a alguien a un trabajo para el cual Dios no lo llamó, para lo cual no está capacitado, es igual que soltar un mono con una hojilla en el Transmilenio. Peligrosísimo. Porque aunque tenga buenas intenciones, no son suficientes las buenas intenciones. La Biblia dice, el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que, y da una cantidad de requisitos. Lo mismo sucede para otras cosas dentro de la obra del Señor. No es solamente el querer. Muchas veces queremos algo y Dios quiere otra cosa. Y ahí está la lucha muchas veces de los obreros, ¿no? Que Dios los quiere aquí, los quiere mandar para allá, pero ellos dicen, yo voy es para allá. El misionero no escoge a dónde va. Él va a donde Dios lo envía. Por eso muchos misioneros escogen Europa, Estados Unidos, pero la pregunta que debe hacerse uno, no es que no se necesite allá gente, y no es que Dios no pueda enviar allá, pero también ocurre que muchas veces somos nosotros quienes nos vamos para allá, y no es Dios quien nos envió para allá. Los misioneros no deciden dónde estar, sino que van a donde Dios los envíe. El trabajo es mucho, hay bastantes cosas por hacer, pero la gente que se ocupa de esas cosas por hacer debe ser gente espiritual. No puede ser gente carnal. Sin embargo, Dios da un consejo y es orar al dueño de la mies. Oremos al Señor, amén, por los obreros. Señor, provéenos los obreros. Sé tú trayendo a esa persona, sé tú proveyendo a esa gente. Orar al Señor, al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. Es decir, Señor, ayúdanos. Necesitamos obreros para tu obra. ¿Se da cuenta que al inicio y en el arranque de una iglesia se necesitan muchas cosas? Se necesitan manos, se necesitan obreros y debemos pedírselos al Señor. Se necesita el compromiso de hombres y mujeres que bajo la dirección de Dios sean enviados a predicar el Evangelio. Vamos a ver qué dice la Biblia. Nuestro capítulo 13, verso 1, dice la palabra del Señor: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros. Dice, había en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. En pocas palabras, había una dirección clara. No estaban jugando la botellita a ver a dónde caía, sino que claramente el Señor dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé. Pero si uno va atrás en el libro de Hechos, encontrará que Dios dijo: instrumento escogido me es este. ¿Quién? Pablo, para llevar mi nombre a los gentiles. O sea, Pablo sabía que Dios lo había salvado y lo había llamado con un propósito. Pero Pablo no llegó al otro día, dijo: como Dios me llamó, yo agarro y levanto una iglesia aquí y me pongo a predicar porque yo soy alguien que Dios llamó y escogió. No, hubo un tiempo que pasó. Un tiempo en el cual Pablo tuvo que aprender ciertas cosas, tuvo que sujetarse a la iglesia y esperar el momento, lo cual indica que Dios puede llamarnos, pero nosotros no podemos salir por allí solo a hacer las cosas a nuestra manera. ¿Cuál es el problema que tenemos en el día de hoy? Que hay muchas iglesias, pero muchas de esas iglesias nacieron accidentalmente. Un día me puse bravo en esta iglesia y me fui. Y como yo creo que puedo hacerlo mejor que ese pastor o que ese hermano, levanto una iglesia y aquí nos vamos a empezar a reunir los resentidos. Pero aquí no hay supervisión. Aquí no hay nadie que me diga: lo estás haciendo mal. Aquí no hay nadie que me diga: te estás equivocando. Bueno, para eso tengo la Biblia, dicen algunos. Para eso está Dios, para guiarnos. Sí, pero Dios usa la iglesia. Fíjense que no se puede comenzar una iglesia debajo de una mata de mango sin dirección. La iglesia comisiona y envía. Y luego que Pablo sabía que estaba llamado por el Señor, igual Bernabé, pero la iglesia lo confirmó y a través de la iglesia fueron enviados con una autoridad espiritual y una autoridad de parte de la iglesia. No llegaron allá simplemente a improvisar, no, eran personas que habían sido llamadas por el Señor.
que habían sido comisionadas por Dios. Y es importante que nosotros como iglesia sepamos eso. No podemos andar por la vida como un rebelde o haciendo las cosas a nuestra forma o a nuestra manera. No. Usted debe anhelar ser un misionero, mis amados hermanos, aunque sea local, en el lugar donde Dios lo ha puesto. Lo cierto es que Dios nos muestra que los obreros cristianos deben ser pedidos en oración, y especialmente cuando son tareas espirituales las que se han de realizar. Empezar una obra es fácil, mi amado hermano, pero que esa obra permanezca en el tiempo y que esa obra pueda ser o seguir haciendo las cosas correctamente es otra historia. Cualquiera empieza una iglesia. En el día de hoy, pues cualquiera la empieza, pero que esa obra permanezca en el tiempo. Y cuando digo permanecer no me refiero solamente a que siga estando la iglesia allí, sino que siga predicando doctrinalmente y correctamente. Eso es otra cosa. Muchos empiezan quizás bien y en el camino se desvían. ¿Y sabe cuál es la razón? No hay supervisión. No hay nadie que pueda decirle eso no es así. Y en algunos casos muchos tampoco quieren supervisión de ningún tipo, porque ellos no quieren sujetarse a nadie. Ellos quieren hacer las cosas a su forma y a su manera. Entonces es peligroso, porque todo ser humano tiene un margen de error o es propicio a equivocarse. Pero qué bendición cuando tenemos a alguien que nos dice, no es así, lo estás haciendo mal, eso puede traer esto, puede traer algún peligro. A diferencia también de que puede existir alguien que aún teniendo la supervisión y la corrección, decida apostatar de la fe e irse por el camino que él quiere, ignorando la palabra del Señor. Pero es importante que nosotros veamos los detalles de la palabra del Señor. Pablo, aunque fue un instrumento usado por el Señor, se debía sujetar a una iglesia, y esa iglesia era la iglesia de Jerusalén, a los apóstoles, a los que había instituido el Señor. Él nunca usurpó la autoridad de ellos, ni hizo las cosas en su propia fuerza. Entonces, es un trabajo espiritual, requiere poder espiritual, requiere dirección espiritual. Necesitamos entender eso. El llamado y la dirección de Dios en estos textos son muy claros. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando. Estaban adorando y orando, buscando la dirección del Señor. Y dijo el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que guía a la iglesia y a los creyentes, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Hay una confirmación allí, mis queridos hermanos, y una dirección clara de lo que es la voluntad de Dios para estos hombres. Y fue Dios mismo quien llamó y autorizó a Pablo para la obra misionera, al igual que a Bernabé. Y recuerde usted que Dios ya había dicho que Pablo le era un instrumento escogido para llevar el evangelio a los gentiles. Sin embargo, no fue hasta después de un tiempo que esto se llevó a cabo, lo cual nos da a entender de que alguien puede que tenga un llamado, pero se requiere preparación antes de ser enviado a una tarea en específico. Es importante, mi amado hermano, esperar el tiempo de Dios. ¿Cuántos saben que es importante esperar el tiempo de Dios? Eso es importante. El llamado de Bernabé y de Pablo nos muestra que Dios es un Dios de orden y las cosas deben hacerse bien, mis queridos hermanos. Dios es un Dios de orden. Y las cosas se hacen de manera ordenada, bajo la autoridad de la iglesia. Lo más seguro es que Pablo sabía y conocía su llamado, pero esperó el momento de Dios y no hizo las cosas en su propia fuerza. Nadie debería iniciar una obra de índole espiritual sin ser llamado y sin la dirección del Espíritu Santo ni el apoyo de una iglesia. Eso es muy complejo, hermano. No es una cosa solamente como guiar personal, o como un supervisor, o como un gerente en un supermercado o en una empresa que dice tú vas para allá, tú vas para acá, tú te pones aquí, si tú no tienes el currículo entonces te sacamos, metemos a otro. La iglesia no funciona así, aunque el liderazgo nuevo de la iglesia maneja la iglesia así. Tú eres bueno para esto, yo te pongo en esto, tú sirves para esto, y así se maneja la iglesia, pero no es así. No es tan fácil como mucha gente cree. Se necesita la dirección del Espíritu Santo, el apoyo de la iglesia, de los líderes, porque es algo espiritual. La tarea de un misionero no es ir de vacaciones. Ay, qué chévere. Está por allá, no sé, digamos en Cartagena, y se imagina que está allá a ras de mar
con el apartamento al frente del agua, comiéndose una mojarra, comiendo patacones, bebiendo papelón con limón, y ¡ay, qué chévere! Cualquiera es un misionero así. Pero no se trata de eso, no se trata de ir de vacaciones. Por supuesto que si uno está en un país tiene que disfrutar de lo que hay en el país, de lo que se ve, de lo que hay. Pero no es esa la tarea en específico a la que va un misionero. No es solamente estar ahí pasándola bien. Es un trabajo espiritualmente fuerte, para lo cual se requiere la dirección de Dios y el apoyo de la iglesia. Habían escuchado al Espíritu Santo dando instrucción clara sobre la voluntad de Dios, y luego de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos para luego enviarlos. Ahora, aquí hay algo sumamente importante que nosotros debemos entender. La imposición aquí de manos no era para otorgarle a Pablo ministerio o poder. Yo quiero que usted entienda esto. Pablo fue llamado por Dios y Dios le dio el ministerio. La iglesia escuchó la voz de Dios y la dirección de Dios y hizo lo que la iglesia debe hacer: enviar a los que han sido llamados por Dios y a los que han dado evidencia de ese llamado. Pero imponer las manos no garantiza ni da a nadie ministerio ni da a nadie poder. Porque a veces hacemos una parafanfarria, levantamos una cosa majestuosa y vamos a ungir a fulano o a fulana, y a veces eso no es garantía de nada. Con bombos y platillos he visto a muchos que los han dedicado hasta televisivamente para luego terminar en un fracaso. Ahora, no es fácil, pero si buscamos la dirección de Dios, si buscamos la guía del Señor, si tenemos temor de Dios y si hacemos entender a estas personas que quieren servir a Dios, pues creo que el margen de error siempre existe, pero quizás no será por culpa nuestra. Entonces, la imposición aquí de manos no era para otorgarle a Pablo ministerio o poder. El ministerio lo otorga el Señor y nadie más que el Señor. No es que porque yo soy, no es pana del pastor o amigo del pastor o cuñado del pastor, hermano del pastor, entonces yo soy pastor también porque a él le conviene tener a una persona de confianza. No funciona así. Yo sé que todos conocemos iglesias así, donde la familia toda participa. Y en algunas ocasiones no quiere decir que el pastor no pueda tener un hijo pastor, o que no pueda existir un hermano que también tenga el llamado pastoral. Eso no lo podemos poner en duda. Dios hace como Él quiera, a lo mejor también, pero esa tiene que ser una evidencia de que Él ha sido llamado por Dios y que el pueblo sabe que ha sido llamado por Dios. Pero existe el caso donde todo el mundo sabe que no es llamado por Dios, que no tiene los dones, que no tiene realmente lo que se requiere, pero está ahí impuesto por la fuerza, porque la autoridad de la iglesia dijo que él iba a hacer eso y ya, y punto. Y aquí el pastor soy yo, y las cosas se hacen así, y el que no le gusta ahí está la puerta. Esa es la realidad. Y no tenemos a veces que calar situaciones que no provienen realmente del Señor, porque las cosas en el Señor son en orden, traen paz, traen dirección, traen sabiduría. Es una cosa que tiene propósito, mi amado hermano. Entonces nadie puede decir que porque yo le puse la mano le otorgué autoridad o poder. No funciona de esa manera. Ya Dios había hablado claramente, diciendo a quienes había escogido para el trabajo especial, al cual Él los había llamado. Ningún hombre da poder a otro hombre, ni tampoco puede dar ministerio. Lo único que puede la iglesia es confirmar el llamado y los dones de dichos hermanos y obedecer a la voz de Dios. Digamos, yo no puedo transferir el ministerio a nadie, pero es muy común ahora decir, yo te transfiero la unción pastoral, la unción apostólica, yo te transfiero una unción de las naciones. Yo no puedo transferirle a nadie eso. Dios llama a la persona, pero no hay tal cosa como yo le transfiero o no funciona de esa manera. Porque lo que dice la Biblia es que ministrando estos al Señor, dijo Dios. No fue que ellos dijeron, te transferimos Pablo, te transferimos Bernabé, sino que el Señor los llamó y hubo una confirmación de ese llamado y hubo una iglesia que entendió eso y los envió. Tienen nuestro respaldo espiritual, moral, cuentan con nosotros porque sabemos que Dios los ha llamado para dicha tarea. Y la muestra más grande es el resultado y el fruto del trabajo de Pablo y de Bernabé. Y así lo hizo la iglesia. Al igual que cuando escogieron a los diáconos, toda la iglesia estaba de acuerdo porque sabían que dichos hombres
eran idóneos. Es una gran responsabilidad, mis queridos hermanos. Dedicar a alguien al ministerio es de lo más complejo y de lo más difícil, diría yo. Porque dedicar a alguien o nombrar a alguien como pastor es una responsabilidad muy grande. Y no quiere decir que la persona tenga que ser perfecta. Porque cuando la Biblia habla, es necesario que el obispo sea y pide unos requisitos, pues un cristiano común debe tener esos requisitos. Porque no son solamente requisitos para pastores. Marido de una sola mujer no puede ser nada más el pastor. Tiene que ser cualquier otro hermano en la iglesia que sea cristiano, tiene que tener una sola mujer. Que tenga hijos creyentes. Por supuesto, si nacieron cuando él conoció a Cristo. Porque si el que tiene hijos que no quieren nada con el Señor porque él conoció a Cristo muchos años después, no se le puede asumir o exigir esa responsabilidad. Pero hay unos requisitos muy claros, mis queridos hermanos, que nos muestran a nosotros el orden y lo sabio que es Dios para evitar situaciones dentro de la iglesia y problemas. Pero como los pastores ahora somos más sabios que Dios, hacemos a un lado 1 de Timoteo y decimos, no, lo importante es que hable bien. Además, ese tipo fue gerente de tal empresa, él estudió tal cosa, y como es una persona capacitada, él puede hablarle a la gente como que si el trabajo de la iglesia es solamente verbal. Esto no es solamente verbal. Aquí a veces se manifiestan y se mueven cosas que solamente la gracia y la misericordia de Dios puede ayudar a ese hombre o a esa mujer a soportar ciertas situaciones, a sobrellevar ciertas cargas que humanamente no se pueden llevar. Si alguien viene con la idea de que una iglesia es algo sencillo, pues va a empezar, pero dudo mucho que pueda perseverar y mantenerse porque es una carga grande. Y solamente la providencia y la misericordia de Dios puede ayudar a dicha persona a sobrellevar eso. En nuestra propia fuerza no podemos hacer nada, porque apenas empieza uno y ya quiere rendirse. Y ya no quiere seguir, porque no es. Ahora imagínese ir a la selva, donde no hablan su idioma, donde no conocen la palabra, donde son caníbales, donde... ¿Qué puede esperar usted? Hay muchos misioneros que han muerto, pero ya estaban preparados y había propósito en Dios incluso aún con su muerte. Pero una persona que no haya sido llamada por el Señor, apenas ve un espantapájaro y se asusta y sale corriendo. Y huye de ahí, porque no fue Dios que lo envió. Ahora, yo no estoy haciendo tampoco esto, ni diciendo esto de manera despectiva, ni hablando de nadie en particular. Yo estoy tratando de hacerle entender lo que la palabra de Dios dice para que nosotros sepamos la gravedad del asunto en el cual se encuentra la iglesia, ignorando su responsabilidad y todo lo que implica como una congregación que somos del Señor y la tarea que tenemos por delante. Se requiere, mis amados hermanos, la dirección del Espíritu Santo. De esta misma forma, la iglesia, al imponer la mano, reconocía el llamado de Dios y el ministerio de Bernabé y de Pablo. Y oraban por ellos, encomendándolos a la gracia divina y a su providencia en todo lo concerniente al gran desafío que tendrían por delante, y comprometiéndose a orar por ellos y a apoyarles en todos los sentidos y aspectos, tanto espirituales, emocionales, como financieros. Ahora, qué hermoso es eso, ¿verdad? Cuando la iglesia entiende que hay prioridades dentro de la congregación, que debemos ser hermanos, que debemos ser responsables con el Señor, responsables con su obra. Es hermoso cuando la iglesia está en sintonía con la voluntad de Dios. Está de acuerdo, en armonía con la voluntad de Dios. Cuando es sensible a su dirección. Todo esto es posible cuando se mantiene una relación de comunión con Dios. Cuando la iglesia está siempre en comunión con Dios. El verso 4 dice, confirmando la voluntad del Señor sobre ellos, dice, entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. En ese primer viaje Pablo se enfermó. Y cuando le escribe a los Gálatas, explica la enfermedad que él tuvo, la forma en que él llegó allá. Los viajes de aquel entonces no eran tan sencillos como quizás ahora. Había una complejidad y un peligro constante y latente. En Corintio, defendiendo su ministerio, Pablo dice, he estado en peligro de ladrones, he estado en naufragio, he sido apedreado. Ha sido todo lo que muchos de los que nosotros hemos creído en el Señor ahora nunca hemos sido. Y en mi cuerpo, decía, llevo las marcas del Señor Jesucristo. He sufrido por Él, me he arriesgado por Él. Pero
he perdido incluso la capacidad de pensar que iba a vivir, pero era para que no confiara en mí, sino en el Señor. Y Dios los libró en múltiples ocasiones. En segundo lugar, la obra de Dios siempre tendrá oposición en este mundo. No hay nada que hagamos para Dios que no nos cueste. No hay nada en el cual Dios esté obrando y haya bendición, en el cual no haya oposición. Siempre va a haber oposición. Siendo este un trabajo espiritual, no faltarán los estorbos y los ataques del enemigo. ¿Sí? Es la realidad. De allí que la gente no puede o no debería meterse en esto si no es llamado por el Señor. Solo la gracia y el poder de Dios pueden ayudar a sustentar a aquellos a los cuales Él ha llamado. Hay todo un mundo espiritual operando en contra de quienes sirven a Dios y aunque no pueden afectarnos espiritualmente, pueden estorbar la tarea que estamos llevando a cabo. El diablo se levanta, se opone de manera muy sutil, pero se levanta. Pablo en distintas ocasiones dijo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, decía Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Por qué Pablo decía que oráramos? Que oraran por él, porque era un gran desafío a lo cual él se enfrentaba. No era fácil. Eso está en Efesios 6, 18 en adelante. Pero también dice en Tesalónicas, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual queremos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, y aquí también está nuestro texto base. Satanás nos estorbó. ¿Y por qué? Porque Pablo ciertamente salieron junto con Bernabé a predicar el Evangelio, pero estando en el lugar donde fueron a predicar había un falso mago llamado Bar Jesús, Elimás, que se oponía ¿a qué? A la proclamación de la palabra. Esa es la realidad, mis amados hermanos. El enemigo se opone a la predicación del Evangelio. Se opone a que usted esté presente en la iglesia. Se opone a que usted venga a la iglesia. Siempre hay trabas, mis queridos hermanos, para las cosas espirituales. Cada vez que nos proponemos hacer algo para Dios, siempre hay un obstáculo, siempre hay algo que se opone, siempre pasa algo, lo que nunca sucede, sucede. Comienza a manifestarse en el mundo espiritual un montón de cosas que si nosotros no tenemos nuestra mente bien abierta, pues no nos damos cuenta muchas veces y pensamos que son casualidades o circunstancias. No, hay un enemigo de nuestras almas y su tarea es impedir que nosotros tengamos contacto con la verdad, impedir que el Evangelio sea proclamado, impedir que las cosas que hacemos para Dios cumplan su fin, su propósito. Pero aunque se levanta, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra. Tenemos un Dios, amén, victorioso. Entonces Pablo dice, he sido estorbado. Y aquí en este texto que leímos, en Hechos capítulo 13, hay un episodio de una persona utilizada por el diablo que intentaba perturbar la obra del Señor e impedir que un no creyente conozca a Cristo. Esa es la tarea del diablo. La Biblia dice que el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y cuando habla el Señor en los Evangelios de que el sembrador salió a sembrar, dice vino el diablo y robó la palabra. Los afanes de la vida de este mundo. Y cuando dice eso, uno se imaginaría, no, es que la persona no. El diablo comienza a poner todo fácil, comienza a poner todo a la mano y comienza a levantarse para impedir que la persona oiga la verdad, camine en la verdad y ande en la verdad. Porque ese es su trabajo. Ese es el trabajo del diablo, impedir que la gente escuche la palabra de Dios. Por eso a él no le importa que la gente esté metida en la religión, con tal de que la gente no tenga contacto con el Evangelio. Si usted quiere, métase aquí, métase allá, en cualquier lado. Lo importante es que usted no tenga contacto con el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio trae luz, revelación, abre la mente, abre el corazón, podemos ver correctamente. Porque cuando la gente escucha el Evangelio, los medios de la gracia quedan expuestos y dispuestos para que salga de la oscuridad y por ende de la esclavitud del diablo. Esa es la realidad. Dice la Biblia que el procónsul, que era el gobernador de aquel lugar,
deseaba oír la palabra. Él quería oír a Pablo, quería oír a Bernabé, quería escuchar la voz de Dios, pero el diablo le resistía por medio de Elímas el mago. Hay gente, mis queridos hermanos, que le interesa que usted no escuche la verdad. Esos no pueden ser sus amigos, ni pueden ser personas buenas que usted debe tener a su alrededor. No estoy diciendo que lo trate mal, que lo trate con desprecio, pero debe aprender a discernir que ciertas amistades y ciertas relaciones que se oponen en mi vida espiritual, a mi crecimiento y a mi desarrollo, no provienen de Dios. Porque el único que se opone a que nosotros no escuchemos la palabra es el diablo. Créame, nadie que se oponga a que escuchemos la verdad proviene de Dios. Pero glorias sean dadas a Cristo, ¿verdad? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pablo, con discernimiento de Dios, conoció la maldad que había en el corazón de ese farsante y le declaró el juicio de Dios, y el procónsul creyó al evangelio. Vamos a ver qué dice allí la palabra. Dice: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. Verso 5 del capítulo 13. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elímas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Hermanos, este gobernador romano, gentil, pagano, era un hombre prudente, dice la Biblia. Era un hombre sabio y dijo, bueno, como hombre sabio dice, es importante escuchar. Hay gente que no escucha, pero escuchar es importante. Y él quería oír, por lo menos, qué decía Pablo y qué decía Bernabé. Tenía la intención, pero ¿qué hacía este amigo que tenía alrededor? Decía, no lo escuche. No, esos son igual que los judíos. Y buscaba apartar de la fe al procónsul. Ahora, yo no sé quién de nosotros ha tenido personas así a su alrededor, que por una razón u otra, a veces nosotros tenemos la intención y hablamos y le decimos y nos dicen un montón de cosas y tratan de evitar que nosotros tengamos contacto con la palabra del Señor. Por supuesto, este mago se le caía el negocio porque era un farsante. Y si el procónsul escuchaba la verdad, pues iba a saber que él era un farsante. Y si sabía que era un farsante, se le acababa el negocio, se le quedaba el trabajo, se le acababa todo. Y yo creo, mis amados hermanos, que muchas veces a nuestro alrededor hay gente, y no estoy diciendo, yo estoy hablando de que hay gente que se opone a que usted oiga la verdad y sea expuesto a la verdad. Cuando el procónsul escuchó la palabra, dice claramente la Biblia que él buscaba apartar de la fe a este gobernador. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo y fijando en él los ojos, esto es lo que se llama discernimiento de espíritu, pudo discernir la maldad del corazón de este hombre, y dice la palabra de Dios que dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. No hay medias tintas para Dios. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Lamentablemente eso ofende a mucha gente. Cuando uno dice a la gente que no son hijos de Dios, bueno, se les transforma el rostro. Y yo entiendo, porque es ofensivo, pero es la verdad. Pablo no podía decirle otra cosa que no fuera lo cierto a este hombre. Y le dijo claramente, oh lleno de todo engaño, tú eres un mentiroso, lleno de toda maldad, tú no tienes buenas intenciones, tú eres hijo del diablo, enemigo de toda justicia. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. ¿Hasta cuándo? A veces Dios tiene que desenmascarar a la gente, mis amados hermanos, incluso dentro de las iglesias, que están perturbando la armonía, perturbando la paz, perturbando la vida cristiana, que están allí como instrumentos del diablo. Y a veces Dios de una u otra manera les habla por medio de la palabra, pero persisten en su actitud. ¿Y qué hace Dios? Toca avergonzarlos en público, sacar a la luz lo oculto y revelar las intenciones de sus corazones. La Biblia siempre decía, probad los espíritus. Cuando la Biblia habla de probar los espíritus, la gente se imagina que uno es como un chamán que agarra y dice, oh, espíritu chacarrero. No, probar los espíritus significa
Mira a la persona, ve cuál es la intención de su corazón. ¿Me entiendes? Porque mucha gente que ha salido por allí no es realmente de Dios. Por supuesto, siempre y cuando haya arrepentimiento, reconocimiento, pues esas son las características de un cristiano. Pero generalmente cuando esas personas son confrontadas y se revelan las intenciones de su corazón, se ofenden, se molestan, no piden perdón, ellos ya saben, aquí no hay lugar para mí. Por eso el chisme no se debe permitir en la iglesia, porque el chisme es satánico, el chisme no es de Dios. Y el que escucha chisme es tan pecaminoso y tan malo como el que los cuenta. Y lo primero que debe hacer uno es cortar eso. Cortar eso. Y una característica del chismoso es que nunca quiere hablar con la persona de la cual habla. Porque uno debe decir, si yo me atrevo a hablar de fulano, me siento con fulano, que es del quien estoy hablando, con las personas que están involucradas, y aclaramos el punto. Entonces a veces Dios, en su sabiduría, mis amados hermanos, tiene que actuar de esta manera como actuó Pablo. Y a uno, a veces, y ahí está el error nuestro, que queremos ser más buenos que Dios. Y decimos, ay, pero ¿por qué tan fuerte? ¿Por qué tan duro? Porque a veces la única forma de solucionar es así. A veces es que hay que arrancarlo de raíz y apartarlo. Porque una sola manzanita daña el resto de las manzanas. Lamentablemente, Pablo tuvo que hacer esto. ¿Cuándo cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Hasta cuándo? Parece que no era primera vez ni segunda vez. Ese era su trabajo. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andaba alrededor buscando quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. O sea que hubo salvación. Gloria a Dios. Este fue el primer trofeo de ese viaje misionero. Y ahí queda plasmado que el evangelio no es solamente para los ignorantes, para los que no estudian. Estamos hablando de un gobernador romano en aquel entonces. El evangelio no es, hermano, para un grupo de personas específico. No, el evangelio es para toda criatura. El que creyere, ¿verdad?, será salvo. Pero debemos nosotros como iglesia inspirarnos y motivarnos en la palabra del Señor para darnos cuenta de que vale la pena, amén. Vale la pena servir al Señor, vale la pena hacer la voluntad de Dios y vale la pena que como iglesia participemos de todas estas cosas buenas que Dios puede hacer. Mucha gente no sabe cuántas personas están esperando que alguien les predique. Pero ya están listos, están nada más del empujoncito. Necesitan es de alguien que les hable. Y ese alguien puede ser usted, ese alguien puede ser cualquier hermano acá, podemos ser nosotros o puede ser quizás otra persona a la cual podamos apoyar para que llegue a ese lugar. ¿Cómo apoyamos? Con oración. ¿Cómo apoyamos, verdad? Emocionalmente, espiritualmente, pero también físicamente a través del aporte que hagamos para la obra misionera. Entonces, vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar, amén. Vamos a orar para que como iglesia podamos entender eso, mis amados hermanos. Y que dentro de las medidas posibles de lo que Dios permita en nosotros, amén, podamos servir en la obra misionera. Yo tengo gente llamándome de Fugasa. ¿Cómo? De Fusagasugá. Tenemos gente que está en otras partes, pero alguien tiene que ir. Alguien tiene que hacer el contacto, alguien tiene que hacer el enlace. Pues ya los que están aquí desde el principio saben lo que implica una obra. Lo mismo que sucede aquí, sucede por allá. Algunas veces es más rápida, otras veces es más lento, pero se requiere gente, amén. Se requiere personas. Y nos toca como iglesia ver qué podemos hacer para la necesidad de esa gente que está en ese lugar. Entonces, que como iglesia podamos entenderlo y comprometernos, amén, con el Señor a ser parte de ese grupo de hermanos que entiende el trabajo espiritual que implica la obra y orar por los que ya están en el campo misionero, orar por los que están ahí trabajando, orando por su provisión, por su cuidado, porque al igual que nosotros, ellos también tienen necesidad, también tienen carencia, también quieren el bienestar de su familia, pero aún así se despojan voluntariamente de todas sus posibilidades para ir. Entonces yo creo que es justo que nosotros le apoyemos y le ayudemos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más por este hermoso tiempo.
Gracias por tu palabra, Señor, la que nos recuerda, Señor, que de ti provienen todas las cosas, Señor. Tu palabra dice, Señor amado, que tú eres, Señor, el que reparte según tu voluntad, Señor. Padre, te damos gracias por cada maestro, por cada predicador, por cada misionero, Señor, que tú has usado durante el transcurso de nuestra vida para ser de bendición para nosotros, Señor. Gracias por aquellos que no conocemos, Señor, pero que gracias al trabajo que ellos hicieron con anticipación, con anterioridad, hoy nosotros somos el resultado y el fruto de eso, Señor. Te damos gracias, Señor, porque ciertamente, Señor, muchas veces, Padre amado, Señor, nuestra propia familia es alcanzada por un misionero, Señor. Por eso te damos gracias porque es una bendición poder saber, Padre amado, de que tú llamas a hombres y a mujeres, Señor, a que te sirvan, Señor. Tú eres el sustentador de ellos, Señor. Te damos la gloria por eso. Hoy oramos, Señor, para que tú les bendigas en cualquier lugar donde se encuentren. Los que están, Señor, en la selva, en la Amazonía. Los que están también en la ciudad, Padre amado, pero en lugares, Señor, de difícil acceso, Señor. En lugares, Padre amado, Señor, problemáticos, conflictivos, de delincuencia constante, Señor. Padre amado, ayúdales, pon gracia en ellos, Señor. Permite en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo les use grandemente. Provee para todas sus necesidades, Señor. Y también como iglesia, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no dormirnos, Señor, en tantas cosas, Señor, efímeras y banales, Señor. No es que no queremos, Señor, tener mejores sillas, mejores equipos, mejores condiciones, Señor, pero que nunca se nos olvide, Padre amado, que hay prioridades en el mundo espiritual, Señor, que requieren ser atendidas con diligencia, Señor, y que requieren esfuerzo y sacrificio, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos la gloria por este grupo de hermanos que está aquí en esta mañana y bendecimos a los que no han podido venir, Señor. Ayúdales, guárdales, cuídales, provéales de fuerza, Señor, y de salud a aquellos que están enfermos, Señor, y toma el control, Señor, de nuestro futuro, Señor, que presentamos delante de ti. En Cristo Jesús te damos gracias, gloria y honra. Amén. Dios me les bendiga, mis amados hermanos.